Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar los comportamientos en el detector de carga y también en el dock test, específicamente para saber cuando la línea VBus está en corto. Este comportamiento aplica para equipos en donde la línea VBus se traslada desde el OVP directamente al circuito de carga. Al final del video habrá una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Acá tenemos estos tres equipos y también aprovecho para pedir disculpas por el desorden que hay en la mesa, pero fue la forma que encontré para mostrarte todas las herramientas al mismo tiempo. ¿Ok? Yo tenía acá lo que es la fuente recortada acá a 2 dígitos para simular como que es este cargador, ¿no? Que solo tiene 2 dígitos acá y 1 dígito para el voltaje. Y tenía acá ya lo que es la Power Z completa con todos sus dígitos en el amperaje. Bien, yo en este caso pues, estoy utilizando este cargador de esta fuente que me permite utilizar una opción que tiene muchos protocolos de carga. Es decir, como vimos en el principio del curso, es decir que este es un cargador totalmente, a diferencia de si por ejemplo yo conecto el equipo directamente en lo que es una fuente. Acá supongamos que yo le configuro 5 voltios y me conecto acá positivo y negativo, y eso lo conecto con un puerto USB hembra para yo conectar ahí el cable hacia el cargador. Eso no me va a servir porque no tiene protocolos de carga y en esos casos puedo tener una mala interpretación. Entonces, ¿qué es lo mejor para analizar fallas de carga? Un cargador, por ejemplo este, tiene protocolos de carga. Esta fuente tiene una opción que tiene protocolos de carga ahí, o un cargador normal, puede ser un cargador genérico pero que active carga rápida, y lo puedo conectar con una Power Z o también lo puedo conectar con uno de estos. Pero debo tener en cuenta, en cada herramienta que utilice puedo tener comportamientos diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un poco complejo. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de analizar consumos a través del detector USB, porque depende de cada herramienta, va a ser diferente. Muy bien, entonces tenemos estos tres equipos que tienen la misma falla, pero estos tres equipos muestran comportamientos diferentes. Primero vamos a ver los comportamientos en las herramientas, para así quedarnos con una herramienta a lo largo del curso. ¿Ok? Muy bien, comencemos con este equipo. Conectamos acá a la Power Z. Aquí de este lado tenemos lo que es la Power Z. Vemos que tiene el mismo voltaje de la fuente, pero recordemos, ok, hago énfasis en eso, que esta es una fuente pero tiene opción de cargador. Ok, vamos acá, conecto mi equipo y veamos, en la Power Z vemos acá el consumo que tiene un pico de 1.9 amperios. Muy bien, ahora el voltaje acá también varía, es decir, varía de 5 a 4.9. Estamos viendo que el voltaje más bien se sube porque normalmente está en 4.9, pero cuando yo conecto acá el voltaje entonces se sube y hay picos. Pero ¿qué pasa acá? Como esta fuente no es tan rápida como la Power Z, solo puedo ver picos de hasta casi 200 miliamperes. Y el voltaje sí varía igual que en la Power Z. Entonces tenemos este primer comportamiento acá. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente la Power Z es mucho más rápida. Ok, ahora vamos a pasarnos este mismo cable directamente a este cargador. Lo voy a conectar acá en el puerto de carga rápida y vemos que acá no hace absolutamente nada. No se mueve el dígito de 5 porque es un detector mucho más lento y no muestra ningún consumo en estos 2 dígitos de acá. Ok, ¿qué pasaría entonces si tal vez yo tengo 3 dígitos con esta herramienta? Aquí por ejemplo esta herramienta ya me da 3 dígitos y es un poco más rápida, así que acá vemos que en ocasiones me muestra picos de 1 amperio punto 2, casi lo mismo que podíamos ver en la Power Z. Es decir, aunque esta es una herramienta bastante económica, tiene una velocidad bastante buena. Ahí vemos cómo varía el voltaje y se logran ver esos picos. Ok, muy bien, perfecto. Recapitulemos. Acá en la fuente directamente solo puedo ver consumos de hasta 200 miliamperios. El voltaje varía. Acá no logro ver nada. Y con la Power Z logro ver lo que es más real, porque la Power Z es mucho más rápida. Ahora vamos a conectar por ejemplo este detector acá para ver si varía el hecho de que lo conecte acá o lo conecte acá o lo conecte en cualquier otro cargador que active cargas rápidas. Lo conectamos acá, conecto acá el equipo y vemos que básicamente vamos a conectarlo acá porque parece que este puerto está fallando. Ok, ahí lo conectamos y vemos que básicamente tiene el mismo comportamiento que presenta acá. Ok, ahí vemos, mostró un pico de 1 amperio y también el voltaje varía. Ahí vemos. Ok, entonces este detector es bastante bueno porque es rápido. Ok, mi recomendación es que esto lo utilicemos para pruebas y no para dejar cargando los equipos, porque eso va a cortar su vida útil. Lo mismo para esto y lo mismo para esto. Ok, muy bien, entonces yo voy a continuar acá con las herramientas así, pero a lo largo del curso nos vamos a quedar únicamente con la Power Z. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que nos permite tener mayor eficacia al momento de analizar una falla. Y para que tú tomes en cuenta
que las referencias que vamos a tener, a pesar de que acá estamos utilizando varias herramientas, por si acaso tú tienes esta, tienes un detector normal o tienes la PowerZ, puedas tener los diferentes comportamientos. Pero a partir de ahora solo vamos a tomar en cuenta los comportamientos con la PowerZ, ya que considero que debemos ir aumentando un poquito el nivel, y esta herramienta nos va a servir no solo para consumos de carga, sino que también para consumos de equipos que no encienden. Muy bien, vamos a ver qué hace aquí la PowerZ, por ejemplo, que nos faltó eso. Conectamos acá y vemos el mismo comportamiento como si está conectado acá, pero vamos a cambiarnos de puerto acá al de carga rápida y que se aprecie aquí, pero acá no hay absolutamente ningún comportamiento. Muy bien, nos quedamos entonces acá, ok, y vamos ahora a conectar este equipo de acá, que es tipo C. Bien, conecto acá y el equipo vemos que tiene un pico de amperaje de 2. De vez en cuando lo muestra. Aquí, ahí vemos 1.8, ok, ahí mostró 2, casi igual que este equipo de acá. Ahora, en la fuente no muestra absolutamente nada. En amperaje, ok, en amperaje no muestra nada, pero sí muestra en voltaje. Nosotros vemos acá que el voltaje inicial de esta fuente para la carga es de 4.9. Y aquí vemos la PowerZ que está midiendo el voltaje y nos marca 5 voltios, ¿no? Pero cuando yo conecto acá, el voltaje acá, por ejemplo, se sube hasta picos de 5.5 y acá a picos de 5.3. Y el amperaje en la PowerZ sí puedo ver consumos que tienen picos altos, pero de repentinos. Acá no veo absolutamente nada. Vamos a ver qué se logra ver en este detector de acá. Ok, no se logra ver absolutamente nada, como si fuese igual que en el caso anterior, ¿no? Aquí está conectado, vamos a cambiarnos de puerto, no muestra absolutamente nada. Ok, este detector de acá nos muestra como si la línea estuviese abierta, pero ya sabemos que no está abierta porque sí hay un cambio, ¿no? Ahora, acá que es más rápido, en el voltaje nos da algo, nos dice que hay un problema por ahí porque la línea VBus se está alterando, incrementa el voltaje. Ahora, en esta de acá, con la PowerZ conectada en el cargador que sea que me active carga rápida, voy a ver lo mismo. El voltaje se sube, pero la corriente tiene algunos picos de un amperaje bastante grande. Ahora, vamos a conectar este otro acá. Ya analizamos este tipo C, que es un Redmi 9, y este que es un A10 y es tipo B8. Y este vamos a revisar, todos tenían la batería conectada. Eso realmente en este caso no afectaría para el diagnóstico, ya que si a nosotros nos llega el equipo apagado, podemos revisar de una vez por ahí el comportamiento. Ok, entonces armamos este acá y este es tipo C, lo vamos a conectar aquí en la PowerZ. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bien, este nos baja el voltaje completamente, nos baja el voltaje y vamos a ver qué tenemos en el amperaje. Hay un pequeño consumo de amperaje, no tiene picos, pero el voltaje sí se cae completamente. Vamos a ver, acá también se cae el voltaje, así que eso es importante. Y vamos a ver qué hace acá en este. Lo que se logra ver es como que hay un parpadeo en la pantalla, ok, ahí se logra ver, cuando yo inserto aquí el cable, hay un parpadeo en la pantalla, ok, pero no muestra ningún consumo. Hay un parpadeo cuando conecto, ahí se logra ver, ahí un parpadeo, ahí se ve, pero no consume nada. Muy bien. Con este, en los tres casos, diagnosticamos de la misma forma, pero no sabemos qué es lo que tiene el equipo porque no consume. En cambio acá, ya yo puedo tener un indicio de que tiene. Puedo pensar que este tiene un corto en la línea VBus porque el voltaje se cae. En los tres tengo corto en la línea VBus, pero hay comportamientos diferentes. Muy bien, ahora vamos a ver el comportamiento de la línea VBus en este DocTest. Voy a colocar por acá para que me dé espacio. Vamos a utilizar el multímetro en escala de diodos. Ok, tenemos por acá el DocTest de puerto B8. Vamos a ver acá qué comportamiento tenemos en la línea. Medimos acá positivo a tierra y medimos la línea VBus. Y esta línea tiene un valor referencial correcto, como si no hubiese corto. Ok. Vamos a pasarnos a este equipo de acá, tipo C, y positivo a tierra, medimos la línea VBus y efectivamente también me muestra un valor como si no se tratara de un corto. Y vemos este de acá, positivo a tierra, línea VBus, tampoco tiene un corto en la línea VBus, aparentemente. Pero ahora vamos a entender qué es lo que está sucediendo aquí, así que para eso vamos a pasar al esquemático. Muy bien, y aquí tenemos el esquemático de este Redmi Note 9 Pro, que es uno de los equipos que tenemos acá para el ejemplo. Y tenemos acá el conector FPC donde ingresa la línea VBus que viene desde el puerto de carga a través del flex. Y tenemos ya por acá, por ejemplo, un componente en paralelo, ¿ok? Seguimos por acá la línea y nos lleva directamente al circuito OVP, ok. Luego del circuito OVP, este
circuito tiene acá un divisor de tensión para hacer un tipo de seguridad en este punto y determinar si hay una corriente errónea para que se pueda proteger. Luego la línea VBus sale hasta este condensador, pasa a través de esta bobina, pasa por este componente en paralelo, aquí tiene otro componente en paralelo, sigue por acá y finalmente llega al circuito que se va a encargar de realizar la carga. Ok, en este caso este equipo, aunque este seguimiento de líneas dice que acá hay componentes, realmente en la placa no los hay, ya vamos a ver. En fin, en este caso la línea VBus llega a este circuito que es el que se encarga de la carga. Perfecto. Antes de llegar a él vemos que la línea aún sigue teniendo componentes en paralelos. Estos componentes en paralelos podrían ocasionar un corto o una fuga. Ahora vamos a ver otro esquemático de otro equipo que tenemos acá, y este vamos a verlo con el esquemático, es el P20 Lite. Tenemos acá donde ingresa la línea VBus, ok, por acá tiene algún componente relacionado con ella. Por acá tiene el circuito OVP, por acá sale la línea del OVP hacia el circuito que se va a encargar de la carga. También este OVP cuenta con un divisor de tensión para lo que te mencioné antes. ¿Okay? Aquí, como vimos, la línea VBus tiene relación con este circuito, pero este circuito no es relevante para el encendido del equipo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la línea VBus sale del OVP, vemos que prácticamente, según el bitmap, ¿no?, ya deja de tener una cierta comunicación para acá. Y es que obvio, porque el OVP es un circuito que tiene semiconductores, es decir, es como un diodo, lo que hace que la corriente pase para este lado, pero no se regrese. Es por eso que cuando yo busco un corto, no lo encuentro, porque estoy tomando el valor referencial de este lado hasta lo que es el conector y el puerto de carga. Lo mismo ocurre en los otros dos casos. Vamos a ver el otro caso que teníamos acá, que es un A10. Aquí tenemos a la línea VBus, tenemos un diodo TBS y tenemos acá un OVP. En este caso, la línea acá nos muestra directamente su salida, pasa a través de esta bobina y entra al circuito que se encarga de la carga. Ok, entonces vamos a echar un vistazo a estos equipos en el microscopio y tenemos acá este P20 Lite, que ubicamos ese sector de la carga, y aquí tenemos un corto intencional en este condensador que está en la salida del OVP que va hacia el circuito de carga. Es por eso que de este lado yo no tengo el corto, pero aquí sí tengo el corto. Vamos a medirlo con el multímetro en escala de diodos. Yo mido acá este condensador que pertenece a la línea, veo que tiene un valor correcto. Y vemos el multímetro, 388, y de este lado evidentemente voy a tener un corto. Ahí vemos corto, ¿no? Ok, es por eso que entonces tenemos ese comportamiento. Ahora vamos a revisar el Redmi Note 9 y en este también tenemos un corto intencionado en la salida del OVP que va hacia el circuito que está acá abajo. Ok, muy bien, aquí está el OVP y el condensador que estaba en la salida. Ahora, si vamos a este A10, tenemos acá al OVP. Aquí tenemos una bobina, pero acá yo retiré la bobina en una de las clases y pasamos un puente. Eso igual hace que la carga lleve, ¿no? Claro, no es lo ideal, pero sirve para pruebas. Y acá llevé la línea a tierra, ok, en la salida del OVP. Vamos a pasar a nuestra mesa. Entonces, con el DocTest pudimos analizar que la línea efectivamente no está rota, pero no sabemos si la línea tiene algún corto o una fuga, porque como vimos tenía valores correctos en ambos que tienen la misma falla, y es una falla que podría presentarse. Ahora, el valor es correcto porque ese valor me lo está dando el OVP desde su salida. Volvemos acá al microscopio. El valor me lo está dando de aquí para atrás hasta el puerto, y el corto lo tengo de este lado, ¿ok? Es decir, un punto del OVP de esa línea está en corto y un punto del circuito de carga en esa línea está en corto, pero este lado está totalmente libre, ¿no? No quiere decir que evidentemente como la corriente pasa a este lado, por eso es que el detector USB en un momento se bloquea, como vimos al principio. Por ejemplo, con el P20 Lite el detector se bloqueaba, y en los otros dos equipos el detector incrementaba el voltaje y tenía picos de amperaje, ¿ok? Ahí ya vamos viendo ese comportamiento. Ahora volvemos a la mesa y quiero que ahora veamos algo. Voy a enfocar acá, ¿ok? Y aquí se logra ver que está el puente en este condensador, ¿no? ¿Ok? Ahí se logra ver que está el puente. Acá logra ver que igual ahí sigue el puente, ¿ok? Es decir, la línea sigue en corto. Bien, voy a conectarlo acá. Quiero que se vea, ¿no? Y quiero saber si el hecho de que la línea está en corto en ese punto no me deja encender el equipo. Y bien, vemos que enciende, y de hecho vamos a ver que el equipo
termina de iniciar correctamente. Mientras eso sucede, voy a conectar este de acá también. Aquí voy a tratar de encenderlo. Y ahí está encendiendo. Y este de acá también. Vamos a ver si tiene batería. Creo que este no tiene, pero vamos a ver. Ok, ahí también está encendiendo. Los tres equipos, con un corto en la salida del OVP hacia el circuito de carga, encienden correctamente. Vamos a ver que este termine de iniciar. Ahí vemos. Mientras la batería tenga carga, el equipo va a encender. Subo acá el brillo y tiene 23%. No se alcanza a ver. Ok, ahí tiene 23%. Este también ya encendió. Ahí tiene su batería y se ve que tiene bastante batería. Y vamos a esperar este. Ahí también encendió. Bueno, esta tiene poca batería, pero básicamente igual enciende. Ahora, el hecho de que tenga un corto justamente en la placa, en la salida del OVP hacia el circuito de carga, eso quiere decir que el circuito de carga en ese punto, en esa entrada donde le llegan los 5 voltios, está en corto. Eso hace que el equipo, ya vemos que igual enciende normalmente, pero eso haría que el equipo se descargue rápido. Bueno, eso lo vamos a saber de la siguiente manera. Voy a traer mi fuente acá y ahí, entonces, traigo mi punta para acá, traigo para acá mi fuente, mi negativo, lo tenemos acá a 4 voltios y vamos a ver si inyectando tensión en la línea UVBAT voy a tener algún consumo inicial. No tengo ningún consumo inicial, ok. Uno mis puntas para ver si todo está bien y vemos que sí, efectivamente todo está bien. Ahora ya sé que no tengo consumo inicial por la línea UVBAT. Ahora vamos a ver si tenemos algún consumo en la línea VPH Power directamente. Voy a conectar por acá la tierra y toco la bobina de la línea VPH Power. Ahí vemos que no hay ningún consumo. ¿Ok? Vemos que no hay ningún consumo en amperaje, lo que quiere decir que aunque ese punto está en corto, el equipo va a encender siempre y cuando la batería tenga carga. El equipo no se va a descargar más rápido. Son comportamientos que vamos a ir analizando, ¿ok? Esto para saber que cuando nosotros, por ejemplo, un equipo no enciende, la línea VBus, si está en corto, no es el culpable. Es decir, dejamos de revisar la línea VBus en estos tipos de equipos que el voltaje del VBus va a un OVP y del OVP pasa al circuito de carga. En estos equipos que se manejan de esta forma, si yo tengo una falla de que el equipo se descarga rápido o de que el equipo lo enciende, esa línea solo con verificarla que tenga un valor referencial correcto ya es suficiente, porque incluso aunque esté en corto el equipo va a encender y va a trabajar correctamente, solo que no va a cargar. Evidentemente es una falla grande, ¿no? Que no cargue, pero por la otra parte ya descartamos algo. Ahora seguimos acá y si te está gustando este análisis, no olvides suscribirte al canal, ¿ok? Ahora, para que no se vayan a quedar dormidos durante la clase, vamos a finalizar haciendo el corto, pero en la entrada del OVP. Ya no en la salida del OVP, sino en la entrada, para ver cuál es el comportamiento directamente únicamente en la Power Z, ¿ok? Para hacerlo ya más resumido, ya que hemos visto bastante análisis. Ahora lo vamos a hacer con este equipo de acá. Ya sabemos que lo mismo pasaría en otro equipo. Y vamos a pasar rápidamente al microscopio para hacer ese corto en la entrada del OVP. Muy bien, aquí ya tenemos el corto en lo que es la entrada del OVP. Aquí vemos, acá abajito es la entrada del OVP y aquí una tierra, ¿ok? Bien. Vamos a ver entonces cuál es su comportamiento en el dock test. Conectamos acá el flex y pasamos acá. Vemos ahí el multímetro. Vemos acá con el dock test cuál va a ser el comportamiento, punta positiva a tierra y la negativa a medir. Y aquí lo que va a suceder es que debería tener la línea en corto. Ahora sí la línea está en corto. Es decir, tenemos el corto en la entrada del OVP, lo que tiene comunicación directamente con el conector FPCE. Esto que no tiene nada en serie, no tiene ningún componente en serie que vaya a alterar esa línea que ya viene en corto, ¿no? Entonces cualquier otro componente en paralelo que se ponga en corto me va a alterar toda esa línea. Aquí vemos que ahora sí me da corto. En el caso anterior no me da corto porque el corto estaba en la salida del OVP y ahora está en la entrada del OVP. Muy bien, eso es lo que vemos ahora. Sí podemos saber que el corto está en la línea VBus antes del OVP. Ahí ya vamos teniendo un análisis. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el cargador. Voy a conectar acá mi cargador. Vamos a ver lo que es acá en la pantalla de la fuente y en la pantalla de la Power Z. Conectamos acá nuestro cargador y vemos ahí que se cae totalmente la corriente y hay un pequeño consumo que de vez en cuando tiene un pico. Acá también se cae la corriente y el amperaje se bloquea completamente, ¿no? Sabemos que es la velocidad y por eso acá se logra ver picos, pero acá no. Pero lo importante es que en este caso, por ejemplo, la corriente se cae completamente. ¿Cómo sucedía acá? Que aunque en el dock test no me mostraba corto directamente, aún así se caía la corriente. Ya vamos a ver el análisis final. Ok,
Ahora, no lo voy a conectar a este porque este de acá lo más seguro es que se vaya a apagar y no quiero dañarlo, no quiero que se vaya a dañar. Entonces, cuando usted vea, si tiene este de acá y lo llega a conectar con el teléfono y el detector se apaga, inmediatamente desconéctelo porque tiene un corto en la línea VBus. Ahora, vamos a pasar directamente al esquemático para analizar todo lo sucedido. Muy bien, tenemos acá lo que es el conector FPC, desde donde viene la línea VBus, y entra acá al circuito OVP. Si nosotros tenemos el corto acá, en el dock test voy a tener un valor referencial en la línea VBus como si fuese un corto. Pero si recordemos que podría ser cualquier componente que esté en paralelo, por ejemplo este componente de acá, o podría ser cualquier componente en paralelo en la subboard, o el mismo puerto de carga, o el mismo conector FPC en algún punto que se haya unido la línea positiva con una tierra. Ok, entonces esos son los puntos que se pueden revisar. Ahora, si yo tengo el corto en la salida del OVP, igual el corto podría estar en cualquier componente en paralelo que tenga relación con esa línea, pero en el dock test no voy a ver un valor referencial como si fuese tierra. Ok, entonces es importante entonces cuando yo desarme el equipo en una falla de carga, ver si la línea VBus no tiene corto tanto acá como luego en la salida, ¿no? Pero eso lo haría fijándome ya en el comportamiento del detector USB, ya que si por ejemplo este detector USB usamos la Power Z y la corriente sea que se caiga completamente o sea que se aumente, pero no tanto, porque sabemos que cuando se activa la carga rápida se aumenta la corriente hasta 9 voltios, pero en este caso es una oscilación muy rápida, ¿no? Aumenta de 4.9 a 5.3, 5.4 y regresa rápidamente a 4.9. Y con la Power Z pegaba picos de amperaje directamente en el cargador. Puede que si estamos utilizando un cargador rápido, como vimos el detector USB, este de acá, si utilizamos este de acá, el detector este es bastante rápido y muestra esos picos también y muestra cómo el voltaje se altera. Ahora, si conectamos en este y se apaga, lo que debemos hacer, como les dije, directamente desconectarlo porque lo podemos dañar. Entonces no es la idea dañar las herramientas, para eso son, para diagnosticar, no para dañarlas. Entonces volvemos acá y tenemos ese análisis entonces. Ahora, ¿qué sucede si lo que está en corto es el OVP? Bueno, si llega a estar en corto el OVP, posiblemente tenga toda la línea, tanto este lado como este lado en corto, y eso haga que me apague el detector USB o alguno de los comportamientos que vimos durante esta clase. Ahora, espero que este análisis puedas sacar tus propias conclusiones y puedas tener en cuenta algunos comportamientos a la hora de que te llegue una falla como esta. Espero que este análisis haya sido de tu agrado y puedas sacarle provecho. También que puedas entender en base a este comportamiento cuándo puedes tener un corto en la línea VBus. ¿Y qué te parece si cuando te llegue una falla como esta, con un comportamiento igual al que vimos, vengas a este video y me lo dejes en los comentarios? Estaré muy contento de leer eso. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las clases, y la pregunta que quiero que respondas en los comentarios es: cuando el detector USB se apaga, ¿qué crees que es lo que está sucediendo? Espero tu respuesta en los comentarios. Si ya salió la siguiente clase, te la dejaré por aquí o en la descripción. Y si aún no ha salido, entonces puedes ver la clase anterior para que te mantengas al día. Nos vemos.